Muy buenos días a todos, feliz semana. Gracias, Pastor Gastón, gracias a la administración de la asociación por extendernos esta invitación. Es una alegría poder estar acompañando una programación que ha resultado muy interesante. Yo he seguido desde aquí también, Libertador, algunos de los programas que ustedes han realizado con mucha atención y agradeciendo también por esto que ustedes están compartiendo. Bueno, en esta oportunidad me toca a mí poder dirigir un poquito los pensamientos acerca de lo que hemos estudiado, de lo que se encuentra en el capítulo 33 del libro El conflicto de los siglos. En este capítulo, de alguna manera, el espíritu de profecía desenmascara con algo de claridad las estrategias y la naturaleza de este enemigo de Dios, ¿cierto? Nosotros tenemos que mencionar que a lo largo de la Biblia, Satanás, Satán, no es un protagonista que aparece demasiado. La Biblia no tiene como protagonista al enemigo de Dios, sino por el contrario. El protagonista de la Biblia es Dios y lo que Él hace en favor de su pueblo. Sin embargo, la palabra de Dios ha dejado la suficiente evidencia, el suficiente contenido, no para ahondar en los detalles acerca de este ser, sino simplemente en poder conocer su existencia y la trama de lo que él ha instaurado como una rebelión en contra de Dios. Lo suficiente para que nosotros podamos evitar el engaño, podamos tomar los recaudos necesarios para poder avanzar. Y en el tiempo del fin, obviamente, es donde él va a trabajar con mucha más claridad. Pero tratando de ilustrar y de poder presentar este contenido usando también la palabra de Dios, voy a dividir la presentación de esta mañana en dos partes. En primer lugar, quiero resaltar la importancia del gran conflicto como una cosmovisión a la hora de entender el mundo, la realidad y sobre todo la comprensión del texto bíblico. El tema del gran conflicto es para nosotros los adventistas un tema de muchísima relevancia. Es un tema que de alguna manera nos permite explicar un montón de cosas que no podrían ser explicadas si no fuera por este telón de fondo, este marco del gran conflicto. Así que la primera parte voy a presentar el tema del gran conflicto como una cosmovisión muy importante, característica de nuestra teología adventista, y que nos puede ayudar en muchísimos casos para poder acercarnos a la Biblia de una manera adecuada, para poder tener una comprensión mejorada acerca de lo que nos rodea, de nuestra misión como iglesia inclusive, y de nuestra identidad como pueblo de Dios. Y en la segunda parte de esta presentación lo que voy a hacer es tratar de explicar o de integrar algunas de las citas que me han parecido interesantes de este capítulo 33 del libro Conflicto de los Siglos, con un libro de la Biblia, el libro de Job, un libro que me interesa y que tiene peculiar cercanía con el tema del gran conflicto, para poder ilustrar con un ejemplo real, histórico, algunos de los elementos, algunas de las declaraciones que el Espíritu de Profecía hacen en relación a el enemigo de Dios y a sus estrategias para con el pueblo de Dios. Bien, así que vamos a dar inicio. Voy a compartirles la presentación donde ustedes podrán seguir un poquito lo que intentaremos explicar. Bien, lo primero que vamos a decir tiene que ver con el concepto de una cosmovisión. ¿Por qué decimos que el gran conflicto es de alguna manera una cosmovisión, una manera de ver el mundo? Alguna definición al respecto. Se nos dice que la cosmovisión es el ángulo particular desde el cual se mira la realidad, es el conjunto de explicaciones que se confiere a lo que existe, es una manera abarcativa y general de ver y explicar la totalidad cósmica. Bien, entonces cuando hablamos de cosmovisión estamos hablando de una manera, una perspectiva, una manera de ver las cosas. Y la cosmovisión está muy ligada a la visión, ¿sí? Así que en función de eso voy a utilizar algunos ejemplos, algunas ilustraciones para explicar en más detalle con esto, pero unos conceptos más sobre lo que es una cosmovisión. Se lo puede definir también como un compuesto de cogniciones incorporado en el andar de la vida, organizado según una lógica propia, individual, a partir de las relaciones intersubjetivas.
este conjunto no está sistematizado metódica ni racionalmente, sin embargo, ordena, sistematiza y condiciona el razonamiento. A ver, para decirlo en criollo de una manera mucho más fácil, todos nosotros tenemos una cosmovisión, y esa cosmovisión es una cosmovisión personal, individual, está organizada por una lógica propia. Cada uno de nosotros hemos elaborado una manera de ver el mundo que se desarrolló de alguna manera a lo largo de nuestra vida, en nuestras interacciones con el mundo, en nuestras interacciones con lo que nos rodea, y cómo hemos ido aprendiendo acerca de todo eso que nos rodea. De alguna manera nadie es consciente de que eso está sistematizado en nuestra mente. Es decir, que ninguno de nosotros una vez en la vida se sentó y dijo, bueno, ya de ahora en más voy a definir esto o aquello como parte de mi cosmovisión. Simplemente lo hacemos porque está incorporado en nuestra manera de pensar. Entonces ilustremos un poquito esto de cómo opera una cosmovisión. Ustedes ven allí en pantalla una imagen, ¿cierto? Una imagen de un atardecer. Y ven allí en el cielo desplegada una nube. Pero ¿qué es lo interesante de esa nube? Seguramente alguno de ustedes podrá mirar esa nube y concentrarse en su forma e incluso intentar decir que se asemeja a algo. Algunos podrían hablar de un ave con las alas extendidas, una especie de ave fénix u otra. Y entonces, ¿por qué tenemos esa capacidad? Porque en nuestra imagen nosotros ya tenemos la concepción de una imagen de un ave y lo que hacemos es proyectar esa imagen a eso que estamos viendo. Estamos interpretando eso que vemos a partir de algo que a nosotros nos resulta conocido. Bien, al margen de que todos sepamos que eso es una nube, pero estamos proyectando en esa nube una imagen preconcebida de algo, de un ser vivo que nosotros conocemos. Si hacemos lo mismo con esta imagen, también haríamos algo parecido. Somos conscientes que se trata de una nube, pero tal vez algunos verán aquí un osito, un cordero, un león bebé o algo por el estilo, ¿no? Que son algunas de las respuestas que me suelen dar mis alumnos cuando les comparto esta imagen, ¿cierto? Nuevamente, lo que estamos haciendo es interpretar lo que nos rodea a partir de algo que nos resulta conocido. Ahora, ¿qué ocurre con esta imagen? Bueno, indudablemente todos ven allí la forma y la figura de un caballo que se está erguiendo sobre sus dos patas, ¿verdad? Sin embargo, aquí algo pasa con nuestra mente. Mientras que con lo anterior nosotros no tenemos ningún problema de reconocer una imagen, aquí nosotros ya comenzamos a dudar sobre la posibilidad de que esta imagen sea real. Porque de alguna manera esta imagen parece extraña. A partir de lo que nosotros hemos visto en nuestra vida, nos resultaría difícil señalar o indicar que una nube pudiera llegar a alcanzar esta forma que vemos aquí en pantalla. Ahora, cuando vemos esto, ese prejuicio de alguna manera se hace mucho más marcado, porque ¿cómo podría explicarse esta forma en esa nube? ¿Alguien habrá visto alguna vez algo semejante? Indudablemente no. Por lo tanto, nosotros comenzamos a cuestionar esto que vemos allí. Todos vemos allí un castillo, pero todos podemos llegar a dudar de que eso sea cierto, de que esa imagen sea verdadera. Y aquellos que tienen un poquito de conocimiento de programas o de software, sabrán que existen muchísimos programas que permiten falsificar o crear imágenes. Entonces, a partir de ese conocimiento previo podrán poner en juicio la veracidad de esto que nosotros vemos aquí en pantalla. Vamos a poner un poco más compleja la cuestión. Si ustedes miran fijamente la pantalla, y si yo les pregunto de qué color son los puntitos allí, si blancos o negros, seguramente tendrán dificultad, porque algunos los verán blanco, otros los verán negro, y a medida que desplacen su ojo sobre la imagen, verán cómo estos cambian de blanco a negro. Bueno, se trata de un fenómeno óptico, pero que nos permite ilustrar muy bien por qué a veces los seres humanos pensamos de manera tan distinta. Y eso tiene que ver de cómo nosotros percibimos lo que nos rodea, es decir, cómo nuestro cerebro percibe aquello que tenemos a nuestro alrededor. Alguno podrá decir es blanco y otro al mismo tiempo podrá decir no, es negro. Entonces uno podría preguntarse, ¿cómo puede ser que algo sea visto por alguien de un color y otro lo vea del color que es totalmente opuesto? Sin embargo, esto es posible en el pensamiento humano, que alguien declare una cosa y otro declare algo totalmente contrario u opuesto inclusive, o que pueda cambiar eso dependiendo de nuestro enfoque.
Obviamente, si nosotros hacemos una corroboración de esto, tratamos de concentrarnos y focalizamos solamente en uno de los puntos, confirmaremos que la respuesta correcta es que todos los puntos de esa imagen son blancos. Los vemos negros simplemente por una superposición de imágenes debido a que tenemos dos ojos, ¿cierto? Entonces, esa sería la explicación, pero eso no quita que no haya personas que juren decir de que algunos de esos puntos son efectivamente negros. Estas líneas son rectas o torcidas. Otro fenómeno óptico, ¿cierto? Es muy probable que, como yo, en este momento, veamos estas líneas y digamos, no, están torcidas. Si nosotros hacemos una comprobación, notaremos que son perfectamente paralelas y rectas estas líneas. Entonces, por medio de una comprobación podemos llegar a la conclusión de cuál es la opción correcta. Pero nuevamente, eso no quita que no haya personas que vean en esto todo lo contrario. ¿Esta imagen se mueve o no se mueve? Lo mismo, ¿cierto? Algunos podrán decir, no, es estática. Otros dirán, no, pero yo veo que se mueve. Bueno, un fenómeno óptico nuevamente. Pero vamos con otro concepto más. Y en esta imagen que tal vez algunos puedan llegar a conocer, si uno pregunta, ¿qué ven allí? ¿La cara de un indio o un esquimal de espalda? Algunos podrán focalizarse en lo primero y dirán, sí, yo veo el rostro del indio. Otros dicen, no, yo no veo el rostro del indio, yo veo un esquimal. La pregunta es, ¿qué representa esta imagen? ¿El indio o el esquimal? Y podremos enfrentarnos y defender una u otra postura, pero lo cierto es que esta imagen tiene las dos cosas. Es decir, quien diseñó esta imagen la diseñó para que parezca el rostro de un indio y al mismo tiempo la imagen de un esquimal. Y esto pasa muchas veces con lo que vemos a nuestro alrededor. Hay cosas que no son blancas o negras simplemente, sino que a veces puede darse una combinación de cosas. Hay otras que sí, efectivamente, tienen una respuesta correcta. La respuesta correcta son completamente paralelas o los puntos son realmente blancos. Pero en este caso no hay una respuesta correcta. Ambas opciones son posibles porque así está pensado esta imagen. Entonces, sintetizando algunas ideas adicionales. Aunque nadie se propone tener una cosmovisión, todos la tenemos. Aunque se compone de certezas y falsedades, nadie puede subsistir sin ella. Es un legado obligatorio, todos estamos constreñidos a asumirla, aunque no seamos conscientes de ello. Así que todos tenemos una cosmovisión y todos interpretamos el mundo a partir de esa cosmovisión. Y es algo muy importante reconocer de que toda cosmovisión individual, personal o incluso colectiva se compone de certezas y de falsedades. Esto quiere decir que nadie está absolutamente en el error, ni tampoco hay alguien que esté completamente en lo cierto, porque nuestra manera de pensar y razonar tiene tanto elementos de certeza como de falsedades. Así que la cosmovisión de una persona está formada por todo el conjunto de sus creencias. Nunca dejamos de interpretar el mundo a partir de lo que ya conocemos y lo que vemos y percibimos siempre va a ser interpretado por nuestra manera de comprender. Entonces avanzo con una idea más que es muy importante, porque tal vez uno podría llegar a mencionar, y de paso esto lo estuvimos estudiando ayer en la escuela sabática, acerca del rol de las presuposiciones a la hora de interpretar la Biblia, porque de esto de alguna manera es lo que intentamos hablar, de cómo influye nuestra cosmovisión en lo que nosotros llegaremos a entender de la Biblia. Pero hay una idea muy importante y es que nosotros no estamos absolutamente esclavizados por esa cosmovisión que hemos formado a lo largo de la vida. Se pueden dar en nuestra manera de pensar algunos cambios cognitivos profundos. Esos cambios cognitivos profundos en nuestra manera de pensar y de ver el mundo pueden estar dados por alguna situación traumática, pueden estar dados por una situación que de alguna manera genere en mi ser un cambio radical en relación a mi vida. Para que lo entendamos más fácil, el proceso de conversión produce en nuestra vida un cambio cognitivo profundo. Aquellos que no hemos nacido conociendo la verdad del Evangelio, hemos sufrido ese cambio cognitivo.
Yo me crecí con un esquema de los días semanales. Cuando conocí la Biblia y el mensaje de la Biblia, mi estructura, mi calendario cambió totalmente, mi manera de contar el tiempo, ¿verdad? Poniendo el sábado como un día especial, por ejemplo, mis hábitos alimenticios. Tuve que incorporar hábitos en mi vida que yo no tenía. Comencé a mirar y a ver en el mundo otras cosas que antes yo no veía. Allí se produjo un cambio cognitivo, ¿bien? Y entonces voy a ilustrar esto, el cambio cognitivo, con otra cosa más, que es algo que se denomina el efecto perspectiva. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha oído hablar acerca del efecto perspectiva. Se lo define como un cambio cognitivo de la conciencia reportado por algunos astronautas y cosmonautas durante los vuelos espaciales cuando observaban la Tierra estando en la órbita o desde la superficie lunar. Hasta la fecha de hoy se calcula que son poco más de 500 las personas, los seres humanos, que han podido estar en el espacio exterior, tanto en la órbita terrestre como también aquellos que lograron alunizar y recorrer la superficie lunar. Esa experiencia que tuvieron unos pocos seres humanos es interesante porque produjo en ellos un cambio cognitivo de la conciencia. Lo explicamos mejor aquí. Este efecto hace referencia a la experiencia de observar en primera persona la realidad de la Tierra desde el espacio, la cual se percibe inmediatamente como una débil y frágil bola de vida, flotando en el espacio, protegida y sustentada por una atmósfera del grosor de un papel de fumar. Los astronautas afirman que las fronteras desaparecen, los conflictos que dividen a las personas ya no parecen importantes y la necesidad de crear una sociedad planetaria con un objetivo común de proteger este punto azul pálido se convierte en algo obvio y acuciante. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando algunos de estos astronautas regresaban a la Tierra, tras su experiencia previa de haber visto el planeta en su totalidad, donde allí no se ven las fronteras de los países ni nada, sino que se ve todo como una sola cosa, les cambió su manera de ver el mundo. Y este fenómeno del efecto perspectiva es muy interesante porque ha tenido grandes implicancias sobre nuestra sociedad contemporánea. Lo más evidente es la preocupación por la ecología. Todos los movimientos ecologistas surgieron como una consecuencia del efecto perspectiva que se dio en algunos astronautas que luego comenzaron a compartir su experiencia a la sociedad, principalmente la sociedad norteamericana, que eso influenció a una clase de jóvenes estudiosos prominentes que llegaron a ser una dirigencia política en el país norteamericano y que luego llevaron ese efecto perspectiva al mundo prácticamente. Por ejemplo, esta foto que ustedes ven aquí es la primera foto que se toma del espacio en el año 1946, donde de alguna manera se corrobora la forma, la circunferencia del planeta. Miren la mala calidad de esta imagen. Ahora, en el año 1968, la misión del Apolo 8 estaba tomando una serie de fotografías de la superficie lunar porque se estaba estudiando el mejor lugar donde podría llegar a ubicarse el lugar de alunizaje, ¿verdad? En lo que era la carrera espacial por llevar al hombre a la luna. Y entonces estos fotógrafos estaban allí sacando fotos cuando de pronto en el horizonte comienzan a ver la salida de la Tierra, como si fueran, en nuestra perspectiva, la Tierra la salida del Sol. En el horizonte lunar comenzaba a asomarse el planeta Tierra. Entonces, rápidamente uno de los fotógrafos le pide a su compañero que le pase una cámara a color, intenta volver a encontrar la Tierra, no la logra ver hasta que le avisan que por otra ventanilla estaba disponible y entonces toma esta fotografía, que se la conoce como la salida de la Tierra o Earthrise en inglés, y esta foto ha sido hasta el día de hoy una de las fotos más influyentes en la sociedad contemporánea, porque quienes han visto esta foto han visto lo vulnerable que parece nuestro planeta suspendido en medio de la nada allí, ¿no? Y una foto similar es la que se conoce como la canica o la bolilla azul, en inglés de Blue Marble, tomada en el año 1972, que muestra el planeta completo, ¿no? Suspendido en la nada. Estas fotos han sido de las fotos más influyentes de la historia. En la Casa Blanca por muchos años estuvo en una de las paredes de la Casa Blanca esta Blue Marble allí decorando uno de los cuartos más importantes de la Casa Blanca, ¿cierto? En Estados Unidos. Bueno, ¿por qué voy con todo esto? Porque el ser humano puede sufrir un cambio en su cosmovisión, un cambio cognitivo.
Es decir, que por medio de una experiencia, por una comprensión distinta, por lograr ver algo distinto del mundo, ver las cosas desde otra perspectiva, nos permite interpretar o reinterpretar lo que hemos aprendido de una manera diferente. Bueno, esto es lo que yo creo que ha sucedido con la teología adventista gracias al gran conflicto. Lo que Elena de White ha hecho con el tema del gran conflicto es presentar las verdades bíblicas y presentar la historia de la salvación desde una perspectiva totalmente distinta, totalmente nueva. Haciendo un poquito de historia, Elena de White tuvo la primera visión, conocida como la visión del gran conflicto, en el año 1858. Esa visión tuvo una duración aproximada de unas 2 horas, donde a ella se le mostró toda la historia prácticamente desde el inicio del pecado hasta el fin del pecado, la erradicación del pecado. Ella, de alguna manera, sintetizó eso que vio en lo que se conoció en primer lugar como spiritual gift o dones espirituales. Luego, en el año 1884, ella comenzó a elaborar una nueva serie conocida como El Espíritu de Profecía, cuyo subtítulo era el gran conflicto, de allí va a venir este nombre a la teología adventista, ¿cierto? Y esa serie fue ampliada, revisada en varias oportunidades, y es lo que nosotros conocemos hoy en día como la serie del gran conflicto. Estos libros que van desde Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseo de toda la gente, Los Hechos de los Apóstoles y El conflicto de los siglos, libro que estamos precisamente estudiando en esta serie de conferencias que ha organizado la Asociación Argentina del Norte. Así que en esta serie, El Gran Conflicto, Elena de White lo que presenta es toda la historia bíblica, toda la historia de la humanidad, mejor dicho, desde la perspectiva, desde la manera de ver del gran conflicto. Y gracias a ello, ella pudo presentar detalles que no podrían ser comprendidos de una manera distinta. Ella va a aportar una gran cantidad de contenido nuevo, detalles que no están escritos de manera explícita en el texto bíblico, pero que a la luz del gran conflicto se hacen claros y evidentes. Elena de White, en la introducción del conflicto de los siglos, ¿verdad? Ella de alguna manera declaró el propósito que tenía al poder escribir este libro, como también presentar el tema del gran conflicto. Ella lo dice así: desarrollar las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error, descubrir las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito, presentar una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado en forma tal que la justicia y benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas, y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objetivo de esta obra, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar de la suerte de los santos en luz, para que la gloria de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, tal es la ferviente oración de la autora. Miren qué profundo y qué interesante lo que Elena de White presenta como el propósito de su libro. Queridos hermanos, amigos, no debiéramos perder de vista ese objetivo cuando nosotros estudiemos las páginas de este hermoso libro. Fíjense cómo de alguna manera se trata de desvelar las tretas del enemigo, pero también cuáles son los medios para poder resistirle con éxito. Cómo evitar ser engañados por alguna de las estrategias más elaboradas que podrá presentarnos el enemigo en los tiempos que vivimos. Así que es muy importante tener esto en mente. Así que la comprensión del gran conflicto tiene una implicancia directa sobre nuestra vida personal, no es solamente una manera teórica de entender la Biblia. El gran conflicto no es un elemento teórico que puede ser desarrollado o descrito de manera sistemática por la teología. El gran conflicto tiene implicancias directas sobre nuestra vida cotidiana, sobre nuestra vida espiritual, sobre el tiempo que estamos viviendo en relación al tiempo del fin. Varios autores han ya escrito y desarrollado de que el tema del gran conflicto es el tema unificador de todo el pensamiento de Elena de White. Esa temática es la que, según un autor, Douglas, Herbert Douglas, proveyó
notable estabilidad y armonía durante el tiempo cuando la Iglesia adventista desarrollaba su teología y estructura. ¿Sí? El tema del gran conflicto nos provee estabilidad y armonía. Es un elemento muy interesante y concuerdo con ese pensamiento. Además, fue dado para proveer aliento personal y corrección teológica en medio de las situaciones que nos toque vivir. Entonces, el gran conflicto, entender el gran conflicto también es para proveer aliento personal. Porque en medio del gran conflicto, cuando hablamos del gran conflicto, no estamos hablando que el protagonista de la historia es Satán. En el gran conflicto el protagonista es Dios y es Jesús. Y cómo Jesús logró derrotar al enemigo, ¿verdad? Para que hoy podamos tener la esperanza de una victoria final sobre el pecado. Pero también para tener correcciones teológicas. Y queridos hermanos, en estos tiempos que vivimos estamos en tiempos de una gran incertidumbre teológica. Es impresionante la cantidad de información que nos llega y nos bombardea por día. Casi que estamos con la confusión de Babilonia. Todo tipo de ideas mezcladas con la Biblia y con el mensaje de Dios para estos tiempos. Y más en medio de situaciones como la que estamos viviendo, las explicaciones son de las más diversas y hay mucho fanatismo y hay muchas ideas erróneas mezcladas con la verdad. Así que tenemos que estar siempre alertas de esto. El gran conflicto es presentado por algunos estudiosos adventistas como una metanarrativa adventista completa. Se nos presenta como un punto de vista importante para poder entender temas muy importantes de nuestra teología. En fin, quiero también leer aquí una cita del Espíritu y Profecía que está en el libro Consejos para los Maestros. Allí se dice lo siguiente: la Biblia es su propia expositora. Se ha de comparar un pasaje con otro. El alumno debe considerar la palabra como un todo y ver la relación de sus partes. Debe adquirir conocimiento de su gran tema central, el propósito original de Dios para el mundo, el origen de la gran controversia y de la obra de la redención. Fíjense que para Elena de White este es el gran tema central de las Escrituras, y dentro de esos temas centrales de la Escritura está el de la gran controversia, y en paralelo con la obra de la redención, porque la obra de la redención no es otra cosa que el actuar de Dios en el contexto de la gran controversia. Ella sigue diciendo allí: debe comprender la naturaleza de los principios que contienden por la supremacía y debe aprender a seguir sus manifestaciones a través de los anales de la historia y la profecía, hasta la gran consumación. Debe ver cómo esa controversia entra en toda fase de la experiencia humana, cómo en todo acto de la vida él mismo revela uno u otro de los motivos antagónicos y cómo, sea que lo quiera o no, está ahora mismo decidiendo de qué lado de la controversia será hallado. Entonces, un elemento importante del tema de la gran controversia es que esto es una guerra real. Nosotros estamos inmersos en medio de ese contexto del gran conflicto. Y aunque nosotros como adventistas creemos en el gran conflicto, tenemos conocimiento acerca de esto, seamos sinceros que en nuestra vida diaria no siempre tomamos decisiones o no siempre pensamos y planificamos nuestra vida como si fuéramos conscientes de que estamos en medio de esa lucha espiritual. Si a nosotros se nos pudiera correr el velo que de pronto nos impide ver lo que nos rodea, el mundo espiritual que nos rodea, y viéramos esos principados, esas potestades, esos espíritus de los aires que luchan con tenacidad para poder derrotar a los hijos de Dios, para poder ir a la destrucción final con la mayor cantidad de gente posible, porque solamente operan por malicia, de alguna manera entraríamos en una relación distinta de nuestra necesidad de Dios. Veríamos cuán insignificantes somos y cuánto necesitamos de Dios en nuestra vida cotidiana. Avancemos un poquito más. Solo algunos temas, mencionar así rapidito algunos temas que están vinculados con el tema del gran conflicto, que se asocian con el tema del gran conflicto y que nos ayudan a entender algunas cosas. En primer lugar, el libre albedrío. O sea, no podemos llegar a decir que existe un gran conflicto si no tuviéramos como presuposición que las criaturas fueron creadas con la capacidad de decidir. Y esto es muy importante, que cada una de las criaturas fue dotada con libertad de acción y de pensamiento, y que Dios no obliga a nadie a creer contra su voluntad. Aunque Dios pueda proveer
todas las evidencias, las más convincentes que sea, nunca va a obligarnos a decidir creer o no creer. ¿Bien? Así que el libre albedrío es un punto clave en nuestra comprensión del gran conflicto. Otro punto importante es el tema de la desconfianza en Dios. A lo largo de la Biblia se presupone que el ser humano desconfía de Dios y el universo desconfía de Dios. Entonces aquí hay un elemento que es muy importante. El gran conflicto no solamente afecta a nuestro mundo caído, sino que todo el universo está envuelto en este gran conflicto. Entonces, en relación al tema de la desconfianza, en este capítulo que hemos leído esta semana, el capítulo 33, en la página 582, al menos de mi versión del conflicto de los siglos, se dice: la desconfianza hacia Dios es producto natural del corazón irregenerado, que está en enemistad con Él. Así que a nosotros naturalmente nos sale la desconfianza hacia Dios, porque nuestro corazón irregenerado es el que desconfía de Dios. Y así todo el universo de alguna manera está afectado por este poder de la desconfianza. Y el gran conflicto va a finalizar solo cuando Dios logre recuperar la confianza de sus criaturas en relación a su ley, en relación a su carácter, en relación a su justicia. Así que la Biblia nos menciona que el plan de salvación es mucho más amplio que simplemente librar a los pecadores, a los seres humanos, de la paga del pecado y ofrecerles la vida eterna. En Colosenses 1:20 se nos dice, o se nos habla de la necesidad de que Dios reconcilie consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Es decir, que lo que está en los cielos también necesita ser reconciliado con Dios. No porque en el cielo sigan habiendo huestes rebeldes a Dios, sino porque Dios necesita erradicar las dudas que puedan ser la semilla de nuevas rebeliones y de nuevos problemas en el futuro. En ese contexto, ¿cuál es la estrategia de Dios? Bueno, demostrar ante todo el universo la naturaleza de la rebelión. Y esto es muy importante porque Satanás ha trabajado con mucha astucia desde el comienzo. Y si el conflicto llegó a tal dimensión es porque nunca fue del todo claro cuáles eran las verdaderas intenciones de la rebelión de Satanás. Cuáles eran realmente las verdaderas motivaciones que lo llevaban a acusar a Dios, a rechazar su justicia y su ley. Él sembró grandes dudas en el universo y eso tiene que ser de alguna manera sanado, subsanado por la estrategia que Dios tenga para salvar al universo. Otro elemento importante de la estrategia de Dios, ¿qué es lo que busca Dios? Lo que Dios busca es vindicar su carácter. El concepto de vindicación es muy importante a la luz del gran conflicto y en la manera como nosotros entendemos el pecado, su desarrollo y cómo va a ser finalmente destruido. Pero para poder vindicar su carácter, Dios necesita proveer de una demostración objetiva de su justicia. Que todo el mundo quede satisfecho con respecto a las explicaciones que Dios tiene para dar. Y por último, la estrategia de Dios busca restaurar en los hombres y las mujeres la imagen de Dios que fue dañada por causa del pecado. Así que en nuestra vida hoy, el objetivo de Dios es volvernos a esa imagen con la cual fuimos creados desde el principio. Todo eso es lo que procura Dios por medio del plan de salvación. Bueno, podríamos seguir con esto. Yo tengo preparada una serie acerca del gran conflicto, o el tema del gran conflicto, a lo largo de la Biblia, pero vamos a dejar esta parte aquí. Lo que me interesaba presentar simplemente en esta parte de la presentación es pensar en el gran conflicto como una perspectiva. Esa perspectiva de alguna manera tiene que ayudarnos a comprender lo que nos rodea de una manera distinta, diferente. Tiene que producir en nuestra mente un cambio cognitivo, un cambio en la manera de pensar, para que seamos conscientes de que en nuestro mundo hay otros elementos que no vemos, pero que son tan reales como nuestra propia existencia en el mundo. Y entonces, para poder entender y ejemplificar esto, de cómo el gran conflicto impacta sobre nuestra vida individual, personal, es que yo quiero recurrir al libro de Job como un ejemplo para poder ejemplificar mucho de lo que el Espíritu Profecía, pero también sobre todo la Biblia, nos dice acerca del gran conflicto en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Cómo impacta esto en nuestra vida personal? Así que
Comencemos o miremos el libro de Job ahora desde la perspectiva del gran conflicto. Siendo que nosotros ya tenemos en nuestra mente la noción del gran conflicto, vayamos a este libro con esa perspectiva y tratemos de ver algunas cosas que no siempre estamos acostumbrados a mirar y a explicar algunas cosas que son claras en el texto, pero que no siempre le prestamos algunos detalles. ¿Cuál es el tema central del libro? Ustedes saben que este es un debate muy acalorado entre teólogos, entre biblistas, acerca de cuál es la temática principal del libro. Lo cierto es que el libro aborda una gran cantidad de temáticas, hay prácticamente de todo en el libro, pero muchos intentan buscar cuál es el tema principal del libro, cuál es la tesis principal del libro. Bueno, una de las propuestas que ha ganado muchísimos adeptos es la idea de pensar que la temática del libro está relacionada con el sufrimiento de los justos. ¿Bien? Porque efectivamente lo que nosotros tenemos en este libro es básicamente una persona que se dice que es justa, que le toca sufrir una cantidad de tragedias que parecieran en primera instancia injustificadas, y cómo esta persona logra subsistir en medio de ese conflicto. Así que la pregunta que respondería el libro es ¿por qué sufren los justos? Y vamos a decir que desde una perspectiva humana es muy probable que esté bien, que este sea un tema del libro, o podríamos comprenderlo así, que desde la mirada que usualmente tenemos los seres humanos acerca de estas cosas, esta es una temática importante. En esta perspectiva el foco estaría en el sufrimiento. ¿Por qué nos toca sufrir? Y es cierto que el libro de Job expresa muy bien este tema. Hay una gran cantidad de vocabulario para hablar del sufrimiento del ser humano, así que no estaríamos del todo errados. Sin embargo, si nosotros prestamos atención a los elementos narrativos que el propio libro nos da, y esto gracias al prólogo y al epílogo del libro, es decir, la primera parte del libro y la parte final del libro, podemos llegar a descubrir que en realidad hay otra pregunta que el libro intenta responder. Y a ver, si estoy bien en la formulación, sería algo así tal vez. ¿Por qué son justos los que Dios declara como justos? Esta es una de las preguntas que forman parte del tema del gran conflicto. No nos olvidemos que Dios necesita demostrar al universo por qué va a redimir a los que va a redimir. Nuestra teología adventista es muy importante esta noción, por eso tenemos nuestra comprensión del juicio investigador preadvenimiento, que de alguna manera es esa fase donde Dios intentará demostrar las razones por las cuales Dios va a salvar a los redimidos. Así que el libro nos presenta una perspectiva cósmica. ¿Y por qué decimos que esta es la temática del libro? Pero porque es lo que está enfatizado a lo largo de todo el libro. Esta idea aparece de manera recurrente a lo largo de todo el libro y es lo que se discute a fin de cuentas. Y vamos a intentar demostrarlo como el tema principal de este libro. ¿Bien? Una de las cosas que tenemos que mencionar es que el libro de Job se nos presenta como un diálogo empezado, como una película que ya empezó. ¿Vieron cuando tal vez alguna vez han estado haciendo zapping en el televisor y encontraron un programa que les causó cierto interés, pero ya está empezado, ¿no? En los primeros minutos que nosotros estamos visualizando, tenemos que como que hacer un esfuerzo mental para tratar de recuperar lo que ya no vimos, para poder entender un poco de la trama. Bueno, esto es lo que ocurre con el libro de Job. El libro de Job ya arranca con la película empezada. Esto es, ya arranca con el gran conflicto como una realidad del mundo y del universo. No se nos va a hablar en el libro de Job acerca de los detalles del origen del pecado, de la figura de Satanás, de su caída, etcétera, etcétera. Esa información la vamos a encontrar en otras partes de la Biblia que nos van a ayudar a entender. Pero el libro de Job ya arranca con esto empezado. Por eso es que nosotros tenemos que comenzar a leer entre líneas algunas cositas para poder entender la trama del relato. Entonces, en eso que necesitamos entender, la primera pregunta que se nos puede venir a la mente es ¿por qué Dios entrega a Job en bandeja? Porque si prestamos atención, es Dios el que pone
delante del concilio celestial la vida de Job. Si Dios no hubiera hecho eso, probablemente nada de lo que le pasó a Job hubiera ocurrido. Pero porque Dios lo puso allí, ¿verdad?, en el concilio celestial, es que Satanás comienza con sus acusaciones y todo eso deriva en las series de tragedias que van a ocurrir en la vida de este hombre de Dios, ¿cierto? Bien, entonces, vamos a tener que recuperar un poquito de informaciones para poder leer entre líneas qué es lo que ha pasado. Entonces, acompáñenme allí en sus Biblias, tal vez los que tengan su Biblia, si pueden buscarla, abrirla en el libro de Job, en el capítulo 1. Allí iremos leyendo algunos pasajes y incursionaremos un poquito en algunos detalles de este libro. Capítulo 1, versículo 6. Un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satán. Bien. Hasta aquí me interesa rescatar algunos detalles para poder recuperar esa parte de la película que ya está empezada. Un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor. El conflicto cósmico involucra tiempo y espacio. No es una cuestión metafórica. Es un conflicto real que transcurre en el tiempo y que transcurre en el espacio. El espacio prácticamente es el universo. Se nos dice que entre ellos, esta expresión de alguna manera nos dice de que este Satán comparte una naturaleza y una función similar a la de los otros hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Pues bien, los ángeles. Aunque algunos autores también intentan ver en esta designación algo mucho más amplio que solamente a los ángeles, y ven también en esta asignación a los representantes de los mundos no caídos, es decir, otras criaturas, otros seres creados por Dios en otras partes del universo. Pero hay algo raro aquí. Se nos dice también. Esta palabrita de alguna manera nos presenta la presencia de Satanás como algo irregular. Se introduce a este personaje Satanás como una nota discordante. Hay algo raro con su presencia en este lugar. Si su presencia fuera algo normal, natural, no se nos mencionaría que también entre ellos estaba Satán. Esto parece que queda confirmado con el nombre que tiene este personaje. Satán significa adversario. Es muy probable que no se trate de su nombre propio, aunque después pase a significar el nombre propio de este ser, sino más bien que es como una especie de apodo que se ganó debido a su función, debido a su conducta, como ha ocurrido a lo largo de la Biblia con muchos personajes bíblicos que tras años de vida de pronto se les cambió el nombre debido a alguna circunstancia personal, a un elemento de su conducta, en fin. Así que este personaje se llama el adversario, el enemigo. ¿Por qué se le va a poner ese nombre o esa designación? Evidentemente a esta altura, Satán ya es conocido como el adversario, el enemigo. Esto presupone un conflicto previo, porque si no hubiera habido un conflicto previo, ¿cómo es que esta persona llegó a ser denominado como adversario o enemigo? Pero además la pregunta es, ¿adversario o enemigo de quién? Bueno, cuando comenzamos o cuando continuamos el diálogo que ocurre allí, nos damos cuenta claramente que este personaje es un adversario de Dios, a quien va a contradecir de manera particular, y es también un adversario y enemigo de los hombres, a quienes va a tratar prácticamente como trapos de inmundicia. Otro elemento importante que tenemos allí está en el versículo siguiente, en el 8, perdón, donde se le pregunta a él de dónde viene, y él menciona que viene de rondar la tierra y andar por ella. Entonces aquí se nos menciona su lugar de acción, de dónde proviene, a dónde actúa, a dónde trabaja, en la tierra. Claro, esto lo podemos explicar claramente a la luz de la profecía que nos habla de que Satanás fue expulsado del cielo y fue echado a la tierra, precisamente, ¿no? Así que ahí de alguna manera vamos completando la imagen del gran conflicto en este libro. Así que el libro de Job arranca con el gran conflicto. Y aquí tenemos algunas evidencias
de que esa presencia de Satanás en el cielo no es algo normal, sino que está en el contexto del gran conflicto. Entonces, de pronto, en ese escenario celestial, que de paso es completamente desconocido para los personajes humanos del relato, Job, ni Job, ni sus amigos, ni su esposa, ni todas las personas que son mencionadas en el libro tienen conocimiento de lo que ocurre en este escenario celestial. Son totalmente ignorantes de lo que está pasando aquí. Pero en ese contexto celestial, en ese plano celestial, Dios introduce el tema. ¿No has considerado mi siervo Job? A mí me gusta más una traducción literal del texto en su idioma original, porque dice así: ¿has puesto en tu corazón a mi siervo Job? Y recuerden que el corazón es el lugar de la mente, el pensamiento, ¿no? Lo que Dios le está diciendo es: ¿no te has puesto a reflexionar de manera profunda en mi siervo Job? Y entonces, a partir de esa pregunta, es que se origina el debate. Ahora, claro, hay una discusión previa que no la tenemos escrita en el libro, porque uno se pregunta, ¿por qué Dios puso a Job en bandeja? ¿Por qué Dios tenía la necesidad de mencionar el caso de Job? Evidentemente se está discutiendo de algo, y para esa discusión Dios necesita apelar a la figura de Job. Pensemos que la existencia de Job es presentada por Dios como un argumento. ¿Argumento para qué? Bueno, eso es lo que tendremos que ir descubriendo a la medida que vamos leyendo el libro. ¿Qué es lo que se debate? Bueno, lo que Dios dice acerca de él. Él es completo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice Dios. Ese veredicto es el mismo que tiene el narrador de la historia, que en el capítulo 1, versículo 1, menciona esas 4 características acerca de Job. Ahora, Satanás, ¿qué va a hacer? Contradecir esa tesis. Va a decir, no es cierto. No es cierto. Y entonces, versículos 9 y versículo 10, allí del capítulo 1, ¿no? ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No lo cercaste a él y a su familia y a todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende tu mano, toca lo que tiene y verás si no te blasfema en tu propia cara. Fíjense que en esta discusión lo que se discute es si el hombre puede o no puede ser justo delante de Dios. Dios dice que efectivamente es así, pero Satanás dice que no es así. Y al hacerlo, Satanás está haciendo 2 cosas de manera implícita. En primer lugar, él se está haciendo conocedor de las motivaciones del corazón humano, cosa que hasta donde sabemos a partir de la Biblia, solo es conocida por Dios. Las criaturas, ninguno de nosotros podemos conocer las intenciones del corazón de alguien. Podemos evaluar sus conductas, podemos evaluar su proceder, sus palabras, pero nunca conocer el detalle de sus intenciones. Eso es algo que solamente Dios conoce. Así que con este gesto Satanás de alguna manera se muestra poseedor de una sabiduría más allá de la que poseen todas las criaturas hechas por Dios. Pero en segundo lugar, está dirigiendo la acusación no sobre Job, que podría ser distinto de lo que Dios señala, sino que está acusando a Dios de ser injusto en su trato con esta persona, porque dice que lo tiene cercado, protegido. Muy bien. Así que aquí ya comienza a verse algunos de los detalles de lo que está en discusión. Claro, uno se preguntaría, ¿quién tiene razón en estas circunstancias? Si tuviéramos que presentar argumentos, ¿cuáles son los argumentos a favor y en contra de cada uno? Dios dice, Job es justo, temeroso, apartado del malo. Satanás dice, no es así. ¿Quién tiene razón? A la luz del gran conflicto, esto es lo que necesita ser demostrado. Y para demostrarlo se necesitan evidencias objetivas de que esto sea así. Entonces, poniéndonos en el lugar de Dios, por un instante, obviamente de manera figurada, ¿qué opciones tendría? ¿O qué opciones tendríamos para demostrar que tiene razón? Dios podría haber apelado a su rol de creador y de Dios y simplemente decir, como a veces muchos padres le decimos a nuestros niños, ¿no? Bueno, esto se hace así porque soy el padre y punto. Se termina la discusión. Porque yo lo digo, se hace así y punto, ¿no?
Pero la verdad es que eso no resuelve el problema de fondo. Las dudas siguen quedando. Entonces, la otra posibilidad que hay es poder demostrar que no es así. Y para eso es necesario probar a este hombre llamado Job. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en este libro. Finalmente, Satanás lo que hace es avanzar sobre este hombre. Entonces, quiero leer algunas citas del Espíritu de Profecía en relación a esta parte, porque ya aquí podemos ver algo del oficio de Satanás, y es su rol de acusador. Un rol que se le atribuye a lo largo de toda la Biblia. Ustedes recordarán Zacarías 3, donde se lo ve acusando al sacerdote Josué. Recordarán Apocalipsis 12, donde se lo llama el acusador de nuestros hermanos, que lo acusaba día y noche, sin cesar, ¿verdad? Entonces esta cita dice así: Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios e insiste en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí. Profesan obedecer la ley de Dios, pero ¿han guardado sus preceptos? ¿No han sido amadores de sí mismos más que de Dios? ¿No han puesto sus propios intereses antes que su servicio? ¿No han amado las cosas del mundo? Mira los pecados que han señalado su vida. Contempla su egoísmo, su malicia y su odio mutuo. ¿Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia y sin embargo recompensará a los que fueron culpables de los mismos pecados? Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Miren qué fuerte es el argumento de Satanás en los concilios celestes, donde acusa a los hijos de Dios. Él reclama: nosotros, los ángeles, hemos sido apartados del cielo, y tal como se registra en Mateo 25, para ellos ha sido preparado el lago de fuego, ¿verdad?, para su destrucción. Y sin embargo, de pronto para los seres humanos que son culpables de los mismos pecados, Dios le da la posibilidad de la salvación. No, esto no es justo, dice él. Así que ya, gracias a esta cita y lo que estamos viendo en el libro de Job, vemos que lo que se discute es si los seres humanos merecen o no la salvación. Satanás ya sabe que está perdido, pero él reclama ser destruido junto con toda la humanidad que ha caído. Esto es algo muy grave y es algo muy importante para entender mucho de su proceder a lo largo de la Biblia. Ahora, claramente en el libro de Job, Satanás es presentado como un ser maléfico. Esto lo aclaro porque algunos comentadores cristianos ven en la figura de Satanás aquí en el libro de Job no la de un ángel caído, sino simplemente de un ángel que le tocó cumplir el rol de fiscal, nada más, en una especie de corte o tribunal. Sin embargo, su accionar en este libro proclama claramente sus rasgos maléficos. Cuando tiene que dar el golpe, lo hace de la manera más certera posible. Recuerden allí que él eligió un día especial para acometer todos sus ataques para lo que tenía Job. Y era el día en el que el banquete caía sobre el hijo primogénito de Job. La primera parte del libro, los primeros versículos, nos mencionan esa práctica de los hijos, de reunirse, hacer banquetes y de invitarse unos a otros. Bueno, uno puede decir qué lindo estos hermanos, que eran hermanos unidos, hermanos que tenían en consideración a sus hermanas y las invitaban también a ellas, y uno puede decir qué linda, qué hermosa imagen. Sin embargo, el relato bíblico no presenta esa conducta como algo bueno. En primer lugar, porque la palabra para banquete está asociada con la bebida alcohólica, banquetes de bebida, banquetes de vino. Es decir, que eran fiestas donde había algunos excesos, algunos abusos en el consumo, en este caso de la comida y la bebida. Pero también el relato nos presenta la preocupación con la que dejaban estas fiestas a su padre. Y se nos menciona que esto era algo constante, algo que ocurría siempre. Todos los días siguientes, Job lo que hacía era llamar a sus hijos para expiarlos, para hacer mediación por ellos.
Pero lo interesante es que los hijos eran totalmente indiferentes a la conducta de su padre. A pesar de que el padre era persistente en llamarlos a reflexionar sobre este asunto, ellos mantenían su costumbre y seguían haciéndolo de esa manera. Y aprovecho esto para mencionar una cita que leímos en este capítulo esta semana, que aparece allí en la página 572 del Conflicto de los Siglos. Cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder, cuando la indiferencia predomina en la iglesia y en el mundo, Satanás está a su gusto, pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivos y a merced suya. Qué terrible es la indiferencia cuando nosotros somos conscientes de lo que está mal, pero rehuimos a poder enmendar o corregir aquello que se nos ha señalado. Si nosotros no somos fieles a la luz que hemos recibido, Dios no nos podrá seguir orientando, guiando con nueva luz. Es muy importante esto, ¿no? Los hijos de Job, y esto va más allá de emitir un juicio, un veredicto, yo por medio de este análisis no puedo decir si los hijos de Job estarán o no estarán en el reino de los cielos, si se salvarán o no se salvarán. Pero lo cierto es que el relato del libro presenta esta situación de los hijos como algo grave, como algo preocupante. Entonces, tomando esto y mostrando lo maléfico de Satanás, fíjense que el dolor de Job fue pensado para que impacte su vida desde muchos aspectos. En primer lugar, perdió todos sus bienes materiales, absolutamente todos sus bienes materiales. Pero no solamente eso, perdió algo que tiene mucho más valor que las cosas materiales en la vida, y que son los hijos. ¿Qué padre no daría su propia vida para poder salvar a un hijo, verdad? Satanás le quitó algo de lo más preciado. La preocupación de este padre por sus hijos era tan grande, ¿verdad? Su amor por ellos era tan grande que se ve manifestado por ese accionar cotidiano que se presentan en la primera parte del libro. Satanás le quitó a todos sus hijos. Yo sé que hay padres que han tenido la desafortunada experiencia de haber perdido un hijo. Y no hay nada más terrible en la vida que esa experiencia, ¿cierto? Sin embargo, a este hombre se le quitaron todos, absolutamente todos sus hijos de un solo plumazo, ¿cierto? Y entonces, también es importante otro elemento más, que es el daño del alma. Porque Satanás mató a los hijos de Job, los mató, sin permitir que el padre haya consumado su obra de expiación por ellos. Cuando estaban en medio del banquete, allí les quitó la vida. Así que no solamente el padre se quedó con la tristeza de haber perdido a sus hijos, sino que también se quedó con la impotencia y con la inseguridad acerca de que sus hijos hayan estado en paz con Dios. Tal vez mucho más terrible aún que la mera pérdida de sus hijos. Así que el golpe fue terrible. Bueno, ustedes ya conocen un poquito la historia, vamos a ir avanzando. Finalmente la escena celestial se repite. Job es probado nuevamente, pero ahora con una enfermedad terrible, desconocida, que hasta el día de hoy resulta difícil precisar de qué enfermedad se trató. Casi pareciera que fue una enfermedad hecha a medida del paciente, ¿no? Satanás pensó una enfermedad de la más terrible para esta persona, que lo tenía sufriendo de día y de noche. Bueno, un elemento importante de lo que veníamos hablando y en relación a la discusión que Satanás tiene con Dios es la razón por la cual Dios va a presentar a Job en el concilio celestial. En este sentido es posible decir que Job es presentado como un otro Adán. ¿En qué contexto? De que en Adán Satanás de alguna manera logró demostrar que la tesis que él había planteado en el universo acerca de la imposibilidad de cumplir con la ley de Dios podía ser demostrada al hacer que las criaturas que Dios creó pudieran desobedecerlo. Y esto fue corroborado en el Edén, que fue ese laboratorio donde Satanás pudo corroborar su hipótesis, y eso de alguna manera sembró las dudas en relación a los argumentos que Satanás tenía y a los que Dios tenía para poder defender su idea. A pesar de eso, Dios sigue apelando a la posibilidad de que los humanos pueden encontrarse nuevamente con su Dios, pueden vivir conforme a los parámetros de la ley. Y en eso Job es
es mostrado como un claro ejemplo para demostrar eso. Por eso es que Dios, de alguna manera, toma la vida de Job como una demostración, como un contraargumento a lo que Satanás le cuestionaba. Y entonces, esta relación de Job con Adán no es algo que uno puede simplemente inferir por las conexiones que podríamos encontrar a la luz del gran conflicto con Génesis del capítulo 2 y 3, sino que es en el propio libro de Job donde estas relaciones se hacen notorias o evidentes. En esas tres referencias que aparecen en pantalla se utiliza la palabra hebrea Adam. Esa palabra significa de modo genérico ser humano u hombre, pero también es el nombre que se le da en la Biblia al primer hombre, al primer ser humano que fue creado por Dios, Adán. Así que es a partir del contexto donde uno a veces tiene que decidir si traducir como nombre propio Adán o si traducir como ser humano de manera genérica. Bueno, a la luz del contexto, estas tres referencias del libro de Job demandan que nosotros podamos traducir allí la palabra con el nombre propio de Adán. En el capítulo 15, versículo 7, es Elifaz quien compara a Job con Adán, diciendo o sacándole en cara de si él había nacido antes que Adán, como una manera de reprocharle su conducta. En 28:28 se nos manifiesta que en Edén Dios le dio una revelación especial a Adán, diciéndole que venerar o temer al Señor es la sabiduría y apartarse de mal es la inteligencia. Una referencia muy interesante porque allí se mencionan dos rasgos que el libro atribuye a Job: la idea de temeroso de Dios y la idea de apartado del mal. Y luego en el capítulo 31, versículo 33, es el propio Job quien de alguna manera se compara con Adán, distanciándose de él. En el texto dice: si encubrí como los hombres mis transgresiones y escondí en mi seno mi iniquidad. La palabra hombres aquí, como mencionamos, debiera traducirse como Adán, resultando la lectura del siguiente modo: si encubrí como Adán mis transgresiones y escondí en mi seno mi iniquidad. En una clara alusión al incidente por el cual Adán se escondió de la presencia de Dios allí en el huerto del Edén. Muy bien. Hasta aquí lo que vemos es que la vida de Job fue presentada por Dios como un argumento potente para que el universo entendiera su propia justicia. La posibilidad de que haya un hombre que intente vivir conforme a lo que Dios ha estipulado era un argumento muy importante para el universo. Entonces, otro elemento del gran conflicto que podemos ver a lo largo de este libro es el trabajo, el accionar de Satanás, más allá del prólogo. Satanás es mencionado como personaje solo en el ámbito celeste, pero nunca es mencionado su aparición por nombre en el ámbito terrenal. En el ámbito terrenal su presencia es totalmente invisible, casi hasta desconocida por los protagonistas de la historia. Sin embargo, eso no significa que no sea su presencia algo real y que efectivamente esté allí. Algunos eruditos piensan de que, bueno, Satanás desaparece de la escena. Sin embargo, por medio del actuar de sus agentes, podemos corroborar de que Satanás sigue activo en el resto de la historia. Una cita del Conflicto de los Siglos, del capítulo que leímos esta semana, el capítulo 33, dice lo siguiente: siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo o algún error en su credo. Son los mejores agentes de Satanás. Esta cita se aplica muy bien para lo que nosotros vamos a encontrar en el libro como el actuar de la propia esposa de Job, pero de manera muy detenida y muy especial de los amigos de Job. La esposa va a mencionar las mismas palabras que Satanás pronunciara en la asamblea celestial, esto es, que Job podía llegar a maldecir a Dios en su propia cara. Y un episodio del todo extraño es mencionado en el capítulo 4, cuando el primero de los amigos de Job, Elifaz, probablemente el más prominente o el más anciano de los amigos, se siente movido a darle una respuesta a Job, luego de que emitiera en el capítulo 3 una gran cantidad de maldiciones por el día de su nacimiento y por su existencia. Y entonces, en ese episodio del capítulo 4, versículo 2 en adelante, Elifaz
asevera haber tenido un encuentro sobrenatural, pero un encuentro sobrenatural del todo misterioso y raro. Leo una parte de este relato allí en la Biblia. Un mensaje recibí en secreto, y mi oído percibió un susurro de su voz. Y en medio de inquietantes sueños nocturnos, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Un espíritu pasó ante mí que erizó mi carne. Se paró, pero no discerní su apariencia. Una forma se detuvo ante mis ojos y dijo: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será más limpio que su Creador? Ni en sus ministros confía, hasta en sus ángeles haya flaquezas. Cuanto más en los que habitan en casas de lodo y en el polvo es su origen, que son aplastados como la polilla. Entre la mañana y la tarde son quebrantados y se pierden para siempre, se corta el hilo de su vida y mueren sin sabiduría. ¿Qué es lo extraño de este episodio? Bueno, las circunstancias en las que se da. En medio de la noche, esta persona no oye la clara voz de Dios que le habla, sino más bien un susurro, un poco nada más de algunas palabras que logra percibir. Se le aparece una apariencia con rasgos que puede identificar, pero en realidad no logra ver su apariencia con detalle. Es casi como si fuera una sombra la que se le presenta en medio de la noche. Le produce un alto grado de terror. Este personaje queda aterrorizado por eso y escucha unas palabras un tanto sospechosas, porque en ese mensaje se vuelve a repetir la misma tesis de Satanás. El hombre no puede ser justo delante de Dios, no puede ser justo delante de su Creador. Y entonces aquí viene una especie de reproche. Dios ni en sus ministros confía, y hasta en sus ángeles, y esta sería una mejor traducción, achaca, pone flaquezas. Quiere decir, no que Dios, que los ángeles tienen realmente flaquezas, sino que Dios les pone flaquezas a estos seres o estos servidores. Y entonces el destino de los hombres tiene que ser un destino vil, precisamente la muerte, porque allí dice, si no confía en sus ángeles, ¿cuánto más en los seres humanos debieran ser desechados o morir? De alguna manera parafraseando la frase de este espíritu que visita en medio de las penumbras de la noche sin mostrarse de manera real. No hay ningún equivalente de este episodio a lo largo de la Biblia. Cada vez que los profetas, los santos hombres de Dios vieron a seres enviados por Dios, ya sean ángeles, la presencia de Dios, el ángel de Jehová, ellos son capaces de reconocer lo que tienen delante de sus ojos. Pueden decir, vi como una semejanza de, que tenía tal aspecto, su vestidura era de tal manera, se los describe con mucha precisión al margen de su aspecto de pronto atemorizante. Sin embargo, esto no ocurre en este relato. Este es un personaje misterioso, que va a hablar lo mismo que las palabras de Satanás en el prólogo. Por esa razón no hay duda de que ese extraño visitante no es otro que el mismo Satanás o un demonio enviado por él. Elifaz cree en sus palabras. Elifaz considera que tiene una sabiduría adicional por el hecho de haber recibido ese mensaje en secreto. Sin embargo, esa tesis es completamente falsa. Pero a pesar de ello, es el pilar en la argumentación de los amigos. Los diálogos de Job y sus amigos tienen tres rondas, tres ciclos, donde habla Job, contesta un amigo, responde Job, habla el otro amigo. Eso se repite 3 veces. En esas 3 rondas, el mensaje de la visión aparece en cada una de ellas. El mensaje de la visión aparece repetido nuevamente en el capítulo 15, versículos 14 al 16, nuevamente en boca de Elifaz, y luego vuelve a aparecer en el capítulo 25, en la tercera ronda de discursos entre Job y sus amigos, en los versículos 4 al 6, y en este caso en los labios de Bildad, otro de sus amigos. Pero también esta visión y estas palabras son aludidas a lo largo de todo el libro, tanto por Zofar, como por Elifaz, como por Bildad. E incluso el problema se hace mucho más evidente en la argumentación de los amigos. En el capítulo 42 del libro de Job también se va a mencionar el actuar de ese Leviatán, y también vamos a ver algunas palabras vinculadas a esa fuerza del mal, pero muy interesante también, pero en el capítulo 41, en el capítulo 42 se termina el suspenso acerca de quién tiene razón,
Y Dios ahora sí, hablando de manera clara, casi como con un oráculo, el Señor dijo a Elifaz temanita, dice ese versículo 42, versículo 7, mi enojo se encendió contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado por mí lo recto como mi siervo Job. Así que es Dios mismo al final del libro quien termina diciendo que los amigos no hablaron lo recto. Y eso incluye las palabras de esta misteriosa visión que sin lugar a dudas fue inspirada por Satán, el Satán mencionado en el prólogo. Entonces, ¿cómo proceden los amigos de Job como agentes de Satanás a lo largo de este libro? Bueno, elaborando acusaciones falsas en contra de Job. Hay algunas declaraciones que son terribles de cómo los amigos terminan culpando a Job. La más terrible de pronto ustedes la pueden encontrar en el capítulo 22 del libro de Job. Versículos 3 en adelante, por ejemplo. ¿Se contenta el Todopoderoso en que tú seas justificado? ¿Le aprovecha que tú seas intachable? ¿Es por tu piedad que te reprende o entra contigo en juicio? Fíjense cómo nuevamente está contrarrestando o está avalando, mejor dicho, la tesis de Satanás y contrarrestando lo que Dios había dicho. Y entonces comienza a acusar falsamente a Job, dice, no es porque tu malicia es grande y tu maldad no tiene fin, porque sin causa sacaste prenda a tus hermanos y despojaste de su ropa al desnudo, no diste de beber al cansado y detuviste el pan del hambriento, y continúa, ¿verdad?, acusando a Job de que todos los males que le vinieron eran por causa de su gran pecado. Otra cosa importante es que a lo largo de los discursos de los amigos, todo el tiempo se entretejen falsas doctrinas, como la teología de la retribución, como concepciones particulares acerca de la justicia de los hombres y la justicia de Dios. Pero vale mencionar que esas falsas doctrinas no aparecen en su rasgo puro de falsa doctrina, sino al contrario. Los amigos de Job hablan muchas verdades mezcladas con una pizca de mentira. Vamos a encontrar postulados correctos y ciertos en la mayor parte de los discursos de estos amigos, pero siempre hay una pizca de engaño y de mentira que está mezclado con él y que por eso, se trata de un engaño, ¿verdad? Porque no es toda la verdad, sino que es la verdad mezclada con el error. Entonces, me quiero detener en algunos pensamientos del capítulo que hemos leído para este día, capítulo 33 del conflicto de los siglos. Allí se nos menciona con mucho detalle algunas de los ardides, algunas de las trampas que el enemigo utiliza para poder desviarnos de la verdad. Ella dice, por ejemplo, la teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxitos da a Satanás. Y esto es muy válido para los tiempos de relativismo que hoy vivimos, donde prácticamente todas las opiniones son válidas y donde prácticamente no hay una capacidad de poder evaluar las ideas a la luz de algo que sea verdadero o puro, sino que todo tiene igual grado de certezas y eso no es necesariamente así. Así que no todo lo que uno pueda creer es necesariamente válido, necesita ser contrarrestado con la verdad de la revelación que Dios nos ha dado. Ella sigue añadiendo, en lugar de estudiar con esmero y con humildad de corazón la palabra de Dios con el objeto de llegar al conocimiento de la verdad, muchos procuran descubrir algo curioso y original. Y esto es muy importante porque nosotros podemos acercarnos a la Biblia con el objetivo de estudiar, de profundizar en los temas bíblicos, en las profecías bíblicas, pero de pronto podemos hacerlo no con el espíritu adecuado, no con la humildad de corazón que es necesaria para poder recibir de la revelación las verdades que Dios ha dado para nuestro tiempo. Muchos se acercan a la Biblia con la idea de poder encontrar algo original nuevo que les dé de alguna manera poder e influencia sobre otras personas y manifiestan de esa manera un espíritu egoísta porque solamente buscan la exaltación propia. Por sus frutos los conoceréis. Solamente el tiempo a veces nos permite visibilizar ese tipo de motivaciones detrás de algunos expositores de la palabra de Dios. Otro comentario dice, una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas
sobre las cosas que Dios no ha dado a conocer y no quiere que entendamos. Para muchas personas parece algo extraño que Dios quiera que nosotros no entendamos ciertas cosas. Es como que no puede ser, Dios tiene que darnos explicaciones de todo. Y entonces estas personas se concentran en detalles de las escrituras, de la revelación, tratando de encontrar en ello verdades ocultas que necesitan ser rescatadas, pero sin embargo no hay nada provechoso en esa actividad. Otro comentario: entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Satanás trabaja con poder, con mucho poder. Tiene la capacidad, como vimos ahí en el capítulo 4 de Job, de aparecerse de manera sobrenatural y susurrar mensajes reales a los seres humanos, tratando de simular las revelaciones divinas. Es un ser astuto y poderoso, y tenemos que estar resguardados con la palabra de Dios. Nada desea tanto él como destruir la confianza en Dios y en su palabra. Porque cada vez que se levantan predicadores señalando cosas con miradas distorsionadas de la Biblia, lo que hace es desanimar al pueblo de Dios. ¿Cuántos tienen temor de acercarse a las profecías porque precisamente han sido temorizados por personas alarmistas que han generado más miedo que esperanza con sus predicaciones? ¿Cuántas personas no quieren profundizar en las palabras de Dios porque precisamente tienen temor a encontrar cosas, ¿verdad?, que no puedan entender, o porque han sido presentadas de manera más compleja de lo que realmente son en la palabra de Dios? Pero bueno, en medio de esta situación no queremos exaltar la figura del enemigo de Dios, no queremos dejarle a él el protagonismo. Queremos que Dios y que sobre todo Cristo puedan ser exaltados en medio de ese gran conflicto. A mí me gusta mucho pensar en esa figura de Jesús inmersa en el libro de Job. Capítulo 9, 33, Job dice: ojalá hubiera un mediador que ponga su mano entre nosotros, Dios. Pareciera que anhela eso, pero no sabe si lo tiene. Pero en medio de la dificultad su fe va creciendo, en medio de la prueba su fe se va fortaleciendo. En el capítulo 16 dice: tierra, no cubras mi sangre, ni se oculte de ti mi clamor, porque en el cielo está mi testigo, en lo alto mi abogado, mi intercesor es mi amigo. Mientras vierto lágrimas ante Dios, él intercede por el hombre ante Dios como un hombre aboga por su amigo. Ahora tiene de pronto una infusión de esperanza que le hace pensar que en el cielo hay un abogado que le defenderá y que tomará parte en su causa. Y el capítulo 19, versículos 25 en adelante, texto muy amado de este libro, muy lindo, donde Job ya transforma esa idea del mediador en una absoluta convicción. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará de la tierra, y después, revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. Yo mismo le veré, mis propios ojos, y no otro, como lo anhela mi corazón dentro de mí. Jesús comienza a ocupar el lugar del corazón de este atribulado hombre y a infundir esperanza para que pueda enfrentar esta prueba. El abogado de Job. Así como habíamos visto una cita previa que hablaba de las acusaciones de Satanás, el hombre no puede por sí mismo hacer frente a esas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Al acusador de sus hijos declara: Jehová te reprenda, oh Satanás. Estos son la sombra de mi sangre, tizones arrancados del fuego. Y los que confían en él con fe reciben la consoladora promesa: mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Todos los que se hayan revestido del manto de justicia de Cristo subsistirán delante de él como escogidos fieles y veraces. Satanás puede arrancarlos de la mano, no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Qué hermosa seguridad tenemos aquí. Habíamos iniciado nuestro planteo del libro de Job con la pregunta: ¿por qué son justos los que Dios declara como justos?
Y es cierto que durante el texto poético del libro Job, Job parece cambiar esa pasiva confianza de no maldecir a Dios por una serie de expresiones mucho más vehementes acerca de su dolor, llega a reclamar explicaciones, desea la muerte, defiende su inocencia y siente que Dios actúa como un enemigo de él. Y en cierto punto Job hasta se equivoca en eso. Si nosotros vemos allí en el capítulo 40 en adelante, Dios le reprocha precisamente. Capítulo 40 de Job, versículo 7 y 8. Cíñete ahora como varón, te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? Es cierto que Job cometió también el error de culpar a Dios de cosas que no le correspondían. Como bien señala Dios aquí, Job también estaba cuestionando la justicia de Dios, no estuvo exento de eso. Pero ¿por qué Job siguió siendo un hombre justo delante de los ojos de Dios? Porque es una persona impecable, es decir, una persona que llegó a un punto, a un estado en el cual ya le es imposible pecar ni siquiera de pensamiento. No, para nada. Cuando vemos todo el libro, vemos a un Job tan hombre como cualquiera de nosotros. Pero ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que hace de Job una persona justa? ¿Su propia justicia? Bajo ningún punto de vista. Capítulo 42, versículos 1 en adelante, ustedes van a encontrar allí la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué Job es considerado justo? Entonces Job respondió al Señor, reconozco que todo lo puedes y que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Tú preguntaste, ¿quién es este que oscurece el consejo sin ciencia? Es verdad. Yo hablé de lo que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú dijiste, yo te preguntaré y tú me responderás. De a oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué interesante que la madurez espiritual de Job es la que es una garantía de su justicia. No que no haya cometido errores, sino que al ser confrontado por el mismo Dios ante sus propios pecados, es capaz de arrepentirse en polvo y ceniza y apelar a la justicia divina. De eso se trata el plan de salvación. Al cielo no llegarán personas que no han podido llegar a pecar o que han alcanzado un estado de impecabilidad, ni siquiera la última generación antes de la venida de Cristo. Todos los redimidos deberán entrar al cielo gracias a la justicia de Cristo. Pero se trata de personas maduras que han sabido reconocer sus errores y se han entregado en las manos de Cristo para que Él sea la justicia de ellos. Si el Señor permite que su pueblo pase por el fuego de la tentación, es porque no es porque se goce de sus penas y aflicciones, sino porque esas pruebas son necesarias para la victoria final. Y en el libro de Job esto queda claramente ilustrado. Cierro con las siguientes citas del capítulo que hemos leído para este día. ¿Cuál es o cuáles son nuestras herramientas para no caer en el error, en el engaño o en las artimañas de Satanás? Básicamente, Elena White repite en este capítulo dos cosas. No son las únicas, pero sí las más importantes. El estudio de la palabra con el espíritu adecuado y la oración. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes puede inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. Así que lo que va a hacer Satanás es hacer todo lo posible para que descuidemos nuestra comunión con Dios. Siempre que uno se da a estudio de las Escrituras sin estar animado de un espíritu de oración y humildad, somos susceptibles de alguna manera, de ser influenciados, desviados del verdadero sentido que Dios le da a la Escritura. Lo natural coopera con lo sobrenatural, forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Qué importante es la oración y la oración perseverante de sus hijos. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, sin perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios. Termino diciendo o usando las palabras de Jesús y mencionadas al final de este capítulo: Señor, no nos dejes caer
en tentación. El Señor es fiel y justo y poderoso para poder guardarnos sin caída. Que el Señor nos bendiga y bueno, vamos a dar probablemente lugar a algunas pocas preguntas para poder responder. Muy buen día para todos. Pastor, realmente es un tema extraordinario. La presentación allí en el Facebook, veíamos los comentarios muy claros, muy precisos, así que agradecemos a Dios por utilizarlo en este día. Y además quería invitarte a que puedas suscribirte a nuestros canales, tanto de Facebook, ¿sí?, como de YouTube. En los dos canales es muy simple, Adventistas AAM. ¿Sí? Repito nuevamente, tanto para YouTube como para Facebook, Adventistas AAM. Simplemente motivarte, invitarte a que actives allí en el YouTube, el canal de YouTube, te suscribas y actives la campanita para recibir información de las nuevas transmisiones que estaremos realizando en vivo por estos medios. Y Pastor, hay varias preguntas, pero el Pastor Femopase ya nos acortó, solo dos, tendré que hacer aquí una selección. Hay una pregunta muy interesante que han hecho, dice, desde el efecto del gran conflicto en el fuero personal, ¿qué seguridad tenemos y referencias bíblicas de que Satanás no tiene acceso a nuestros pensamientos, por lo menos los no expresados? Bien, tal vez no podríamos citar una alusión directa de la Biblia explícita de que Satanás no tiene esa facultad. Sí encontraríamos a lo largo de la Biblia que la Biblia asegura que el único que tiene esa facultad es Dios. El único capaz de conocer los corazones de las personas es Dios. El hombre mira lo que tiene por delante, pero Dios conoce el corazón. Ese tipo de referencias hay muchísimas a lo largo de la Biblia que distingue lo que las criaturas son capaces de conocer de lo que realmente Dios conoce. O sea que sería una deducción por lo contrario, es decir, la Biblia asegura que solamente Dios tiene la capacidad de conocer el corazón. Ahora, el espíritu de profecía ya es mucho más claro al respecto. Ella efectivamente habla de esa peculiaridad, de que ni los ángeles ni Satanás tienen las facultades de poder conocer el pensamiento, la mente humana. Lo que hacen ellos es estudiar la conducta, son estudiosos de la naturaleza humana y por eso nos conocen más que cualquier otro, más que inclusive nosotros mismos, ¿no? Ahora en este momento no tengo las citas, pero podemos después compartirlas para que puedan estar a disposición de quienes lo necesitan. Muy bien, la siguiente pregunta es ¿cómo actuar, ¿sí?, con una persona que está continuamente tratando de encontrar respuestas a cosas que Dios no ha revelado? Bien, obviamente que lo que concierne a uno debe siempre tratar con mucha paciencia y amor cristiano, porque tenemos que distinguir entre personas y personas. Hay personas que en su sinceridad lo que buscan es tener un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es algo sincero. A veces pueden estar en el error o desviados, pero simplemente por su sinceridad o por su fervor en las cosas de Dios. Esas personas necesitan paciencia, necesitan orientación, necesitan guía. Hay personas que a veces tienen esa mentalidad por distorsiones en su pensamiento. A veces puede ser una cuestión incluso hasta patológico, podría llegar a ser, o simplemente por una conciencia de lo que están haciendo, pero quieren efectivamente hacerlo. En esos casos hay que corroborar de que la persona se encuentre también saludable de mente, poder ayudarlo mostrándole cómo la Biblia nos invita a no concentrarnos en esos detalles. Hay una referencia bíblica que podríamos mencionar en relación a esto, que es la propia palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará lo oculto en tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Dios ha pensado en el milenio como un lugar para que todas las dudas de los seres humanos sean disipadas
en relación al gran conflicto. Ese es el momento donde juzgaremos aún a los ángeles, ¿cierto? Entonces, tener paciencia de que existen en la Biblia elementos, conceptos acerca de Dios que no nos han sido revelados en detalle, entonces tenemos que tratar de limitarnos a lo que Dios sí nos ha revelado, ¿ok? Y entonces el consejo de muchos siempre es oportuno para poder lidiar con estas situaciones. Y luego también entender que va a haber gente que no va a desear cambiar de postura, que van a persistir en su actitud, y a veces eso requiere otro tipo de procedimientos, ¿no? Y Jesús y la Biblia nos ha instruido claramente de cómo tenemos que proceder con aquellas personas que ya comienzan a ser una piedra de tropiezo, que comienzan a dañar a la iglesia. Entonces tenemos que seguir los pasos bíblicos que el Señor nos ha dejado, de poder hablar, de poder amonestar a nuestros hermanos de la manera más sabia posible y siempre con el espíritu cristiano de amor en Cristo Jesús, ¿cierto? Eso podríamos mencionar al respecto.